es escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, y yendo ahí a la carta a los Colosenses encontramos esa referencia que dice ahí la escritura en el último versículo del capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 4, versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios: la salutación de mi mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Tomen su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Esta carta entonces, hermano, es escrita desde la prisión. Sí, Pablo, hermano, estuvo preso. Y no solamente escribió esta carta, sino que también escribió la carta a los Efesios desde la prisión. También escribió la carta a los Filipenses y también la carta a Filemón. Sí, recuerda dónde está Filemón, ¿verdad? Está después de la carta a Tito. Estas cartas las escribe Pablo desde una prisión. ¿Desde dónde estaba esa prisión o dónde estaba Pablo en cautiverio? Pablo estaba en Roma, en la ciudad de Roma en aquel entonces. Usted va a poder ver cómo Pablo fue preso, hermano, desde el capítulo 21 de los Hechos, y en el capítulo 27 de los Hechos Pablo es llevado a Roma, donde continuó preso, y desde ahí, hermanos, pues escribe estas cartas. Cuando escribe a Filemón, le dice también Pablo, prisionero de Jesucristo. Note usted, hermano, que ante todo él se consideraba un siervo, un prisionero de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Oh, prisionero por Jesucristo. Encontramos, hermano, que en las cartas estas que ya mencionamos y que Pablo escribe desde la prisión, no encontramos un mensaje en el cual esté dolido, un mensaje en que esté quejándose, un mensaje en el cual esté pidiendo la oración para ser libre de aquella prisión, sino que Pablo, por ejemplo, escribe a los Efesios en el capítulo 1 y dice estas palabras en el versículo 3. Gloria a Dios. Versículo 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Cualquier otro preso sin Cristo, hermano, hubiera escrito acerca de su miseria, hubiera escrito acerca de su pobreza, hubiera escrito acerca de su necesidad, pero no así Pablo. Fíjese que Pablo, hermano, hablando y escribiendo desde la prisión, en este versículo 7 y en los anteriores, hablan de las bendiciones de Dios, y termina en este versículo 7, bueno, es ahí donde terminamos la lectura, diciendo las riquezas de su gracia. Habla de las riquezas de su gracia. Esto nos habla, hermano, que este hombre de Dios estaba rico, pero en Dios. Tenía riquezas que son más valoradas que las riquezas materiales, que las riquezas económicas.
Luego encontramos, hermano, que también desde la prisión escribe a los filipenses palabras como estas. Mire, ahí vamos a Filipenses 4, versículo 4. Y ahí Pablo dice, repito, desde la prisión, exhorta a los hermanos y les dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Como un hombre desde la prisión, hermano, habla de gozo. Un preso sin Dios, un preso sin Cristo, hermano, hubiera hablado de miseria, hubiera hablado de pobreza, hubiera hablado de tristeza en este caso. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y él dice, hermano, estas palabras, por ejemplo, en el versículo 11, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme con lo que tengo. Pablo estaba contento, hermano, con lo que tenía, y podemos decir que también Pablo estaba contento desde ahí, desde la prisión, hermano, dando gracias a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, y vamos a introducirnos, hermano, en este mensaje a los colosenses. La ciudad de Colosas, hermano, muy probablemente su significado viene de colosal. Pues esta ciudad se encontraba muy cerca de Éfeso, también aún más cerca de la Odisea. Ya hemos visto que esas ciudades se encuentran o se encontraban más bien en lo que hoy actualmente es Turquía. Ahí cerca del Mediterráneo, allí estaban estas ciudades. Actualmente no hay ruinas de lo que fue Colosas, hermano, como existen ruinas de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, de otras ciudades. De Colosas no se han encontrado ruinas de lo que fue esta ciudad. Y bien, encontramos, hermano, que ahí en la carta a los colosenses, aunque Pablo no estuvo, hermano, en Colosas, sin embargo, oyó de los hermanos de Colosas por alguien que seguramente pudo haber sido el pastor que les enseñó la palabra a los colosenses. Pablo estuvo, sí, en Éfeso, y desde ahí, hermano, pudieron haber venido muchos hermanos, o pudieron haber acudido a él de diferentes partes, inclusive de Colosas. Esta carta a los colosenses es escrita aproximadamente en el año 62 de nuestra era. Y bien, digo que Pablo oyó de los colosenses de un hermano que posiblemente fue el que los enseñó y fue el pastor de los hermanos, por lo que encontramos ahí. Mire, vamos ahí al capítulo 1, primeramente, versículo 4, dice ahí la escritura: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Pablo había oído de labios de alguien la fe en Cristo Jesús y el amor que tenían a todos los santos, ahí el de los hermanos de Colosas. Y también, hermano, vuelve a hacer mención en el versículo 6, el cual ha llegado hasta vosotros. Bueno, vamos a leer también el 5 para seguir la secuencia. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les recuerda que ellos habían oído la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6: el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Versículo 7, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo, a favor, ¿qué dice? Vuestro. Pablo estaba consciente, hermano, que los hermanos de Colosas habían aprendido ¿de quién? De Epafras, un consiervo amado, un fiel ministro de Cristo, a favor vuestro, es decir, a favor de los hermanos de Colosas o los colosenses. Se vuelve a mencionar, o vuelve Pablo a mencionar al hermano Epafras en el capítulo 4, versículo 12, cuando dice lo siguiente. Mire, vamos ahí. Os saluda Epafras, el cual es, ¿qué cosa, hermano? Uno de vosotros, o sea, él mismo era de los colosenses, era parte de aquella congregación. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito, es decir, siempre dispuesto por vosotros en oraciones para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Entonces fue de Epafras quien escuchó, hermano Pablo, acerca de los colosenses, y habían aprendido los hermanos de este ministro de Dios, de este fiel ministro, la palabra de Dios. Vemos, hermano, que esta carta Pablo la escribe en compañía de Timoteo. Pues mire lo que dice el 1:1. Pablo, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Son los que firman prácticamente la carta, aunque aquí no quiere decir que Timoteo haya escrito también. Simplemente lo que quiere decir es que Pablo estaba siendo acompañado del hermano Timoteo. Encontramos también, hermano, algo muy importante en este versículo 1. Pablo señala su ministerio como apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Apóstol, y dice, de Jesucristo. Y no por la voluntad del hombre, no por el nombramiento de los hombres, sino él era y fue apóstol de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Bien, entonces de esta manera, hermano, situamos esta carta escrita por Pablo. ¿Desde dónde la escribe? Desde la prisión en la ciudad de Roma, a los hermanos de Colosas. Y repito, aunque Pablo no estuvo, o por lo menos no hay registros en la Biblia de que Pablo haya estado en Colosas, sin embargo, oyó de los hermanos de Colosas. ¿Por quién? Por el hermano Epafras, que fue el que les enseñó la palabra de Dios. Y Epafras, hermanos, sin duda estaba preocupado por los hermanos de Colosas, ya que en lo que Pablo menciona nos da a entender de aquellas cosas de las cuales los hermanos de Colosas se estaban desviando, se estaban apartando del verdadero evangelio, como lo menciona, hermano, ahí el versículo 5, la palabra verdadera del evangelio. Entonces Pablo primeramente les dice que la oración a Dios era para que fueran llenos, no del conocimiento de los hombres, no del conocimiento de otras doctrinas que habían venido a ellos con ciertas filosofías y vanas sutilezas, sino para que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad, como lo dice ahí el versículo 9. ¿Lo tenemos?
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y para que ese conocimiento los llevara a andar como es digno del Señor, según dice el versículo 10, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante que para que podamos anclarnos o fundamentarnos en la doctrina del Señor y que no seamos confundidos, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, es importante que el Señor nos dé el entendimiento, que el Señor nos dé el conocimiento. Era importante en aquel entonces en que Pablo escribe a los hermanos de Colosas que fueran primeramente llenos del conocimiento de Dios. Y por eso, hermano, les dice en el capítulo 3, en el versículo 16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces, es importante, hermano, que también nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios y que la palabra de Cristo habite en nosotros, hermano, en abundancia. Cuando hablamos de un negocio, ¿usted cree que podemos citar la palabra? Por supuesto que sí. Se le dijo a Josué, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, o todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, óigalo bien, todo te saldrá bien. Si hablamos, hermano, del matrimonio, ¿podemos citar la Escritura? Por supuesto, el Señor fundó, hermano, el primer matrimonio, y es por el Señor que los matrimonios pueden funcionar bien, en amor, en respeto, en armonía. Si hablamos de la educación a los hijos, hermano, ¿podemos citar la Escritura? Por supuesto que sí, pues la Biblia nos enseña a disciplinar a nuestros hijos en el temor de Dios. Si hablamos, hermano, de ciencia, ¿pudiéramos citar la Escritura? Alguien pudiera decir, no, pues ahí no tiene nada que ver. Pues la Biblia habla, hermano, de una falsa llamada ciencia. Y si hay una falsa llamada ciencia, quiere decir que hay una ciencia que no es falsa. Y por supuesto que la Biblia tiene mucho que aportar, pues la Biblia ha sido el mejor referente histórico en la historia. Ha sido, hermano, Jesucristo el que marcó en la historia un antes y un después. Por eso hoy en día se dice antes de Cristo y después de Cristo. Si hablamos, hermano, de ciencia, por supuesto que podemos citar la Biblia, ya que antes, mucho antes, siglos antes de que se descubriera que la tierra era redonda, ya el profeta Isaías lo decía, aproximadamente 700 años antes de Cristo, dice que él puso la tierra colgando sobre nada. La redondez de la tierra, dice, el globo de la tierra colgando sobre la nada. Entonces la Biblia, hermano, puede habitar en abundancia en nosotros en todos los temas.
Si hablamos de una relación laboral, ¿usted cree que podemos citar la Biblia? Por supuesto que sí. La Biblia dice cómo deben de ser los amos. También dice cómo deben de ser los siervos, no agradando al ojo como algunos lo hacen, sino que lo hagamos como para el Señor y de buen ánimo. La Biblia, hermano, entonces nos enseña en todas las áreas de nuestra vida, y por eso Pablo dice que habite la palabra de Cristo en vosotros en abundancia. En abundancia. Cuando usted memoriza un texto y lo dice, cuando usted evangeliza, cuando usted habla sobre negocios, cuando usted habla de la familia, cuando usted habla en cualquier consejo que puede dar, que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Es fundamental entonces, primeramente, que seamos llenos de su palabra y del conocimiento de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, en lo que escribe Pablo a los colosenses, les hace ver algunas cosas de las cuales los colosenses estaban carentes o estaban confundidos o estaban siendo atraídos por otras doctrinas. Primero les dice quién es Jesucristo, ya que algunas doctrinas, como hoy en día, le quitan mérito o le quitan importancia al Señor Jesucristo. Hay quienes lo tienen como un Dios más pequeño, o hay quienes lo tienen como solamente una parte de una Trinidad. Bien, pero Pablo en esta carta a los colosenses les dice quién es Jesús. En el versículo 15 les dice a los hermanos, el cual, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y cuando dice que es la imagen del Dios invisible, es que al solo Dios sabio que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, hermano, la única forma en que se manifestó ese Dios invisible es a través de Jesucristo. Por eso dice Juan 1:14, aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria conocida como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, hermano, es la imagen del Dios invisible. El Dios que no se podía ver, y como dijimos, hermano, el domingo pasado que tocamos este tema, no porque hubiera una prohibición o porque hubiera una habitación donde estaba prohibido entrar a ver a Dios. No, es que Dios en su esencia como espíritu, nadie es capaz de verlo. Porque Él es más alto que los cielos, es más profundo que el Seol, es más ancho que la mar. Es más, Salomón, cuando edificó el templo, según el primer libro de Reyes 8:27, dijo Salomón, empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, no te pueden tener adentro. Dios, hermano, es infinito. Dios, hermano, habita en la eternidad. Dios, hermano, en su esencia como espíritu, nadie lo puede ver. Por eso está escrito, hermano,
a Dios nadie le dio jamás. Pero Él fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, y ahí es donde dice Pablo a Timoteo: grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16, Dios ha sido manifestado en carne, el mismo Dios todopoderoso se manifestó en carne. Y dijo, o dice ahí la Escritura, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. Hasta ahí, cuando Dios se manifestó en carne, fue visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Entonces, Pablo primeramente les habla a los hermanos de Colosas quién es Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Hemos dicho ahí, volviendo a Colosenses 1:15, hemos dicho que la palabra primogénito no se refiere a la primer criatura creada, sino que se refiere, hermano, a aquel que tiene la jerarquía de todas las criaturas. Es el primero de toda la creación. Por eso, hermano, los versículos subsiguientes dicen ahí, volviendo al 1:16 de Colosenses, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Pone a Jesucristo como el Creador. Si Jesucristo, hermano, no fuera Dios, entonces Dios fue creado por Jesucristo, o Jesucristo hubiera creado a Dios. Pero no, hermano, es que Jesucristo es Dios. Por eso dice que por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Él es antes de todas las cosas. Fíjese bien, hermanos, si Jesucristo no fuera Dios, entonces Él es antes que Dios, porque ahí dice que Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Pero no tenemos ningún problema, ninguna complicación, porque creemos que Jesucristo es Dios, y por eso Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, hermano, de Jesús, ¿quién es? Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí, hermano, no podemos tener a un hombre por cabeza. Aunque algunos sí lo tienen, le dicen, ¿quién es la cabeza de su iglesia? Pues fulanito de tal es la cabeza de nuestra iglesia. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Quién es la cabeza de su iglesia? Jesucristo, hermano, es y debe de ser la cabeza del cuerpo. ¿El cuerpo quién es? La iglesia. Dice del cuerpo que es la iglesia. El Señor dijo allá en Mateo 20, mirad que los príncipes de las gentes, los que son grandes, son llamados príncipes y tienen potestad sobre los demás, sobre el pueblo. Pero dijo, entre vosotros no será así. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sí, lo dijo, si alguien quiere notarlo, Mateo 20:25. Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos,
y los que son grandes ejercen autoridad, ejercen potestad sobre ellos, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Jesucristo, hermano, es la cabeza de su iglesia. Quizás, hermano, por lo que Pablo oyó del hermano Epafras, los hermanos estaban siendo confundidos de reconocer a alguien más como cabeza. Y por eso Pablo les dice, les confirma que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de los muertos. Note ahí, hermano, que esa palabra primogénito de los muertos, ¿qué quiere decir? No quiere decir que él haya sido el primero en morir, ¿verdad que no? Pues ya habían muerto miles de personas antes de Cristo, pero lo que quiere decir ahí que él es el primogénito de los muertos, otra vez primogénito está en el sentido de aquel que tiene la jerarquía mayor. En ese sentido, hermano, se está refiriendo que él es el primogénito, él es el primero, el que tiene la jerarquía mayor de todos los que han muerto. Además que él resucitó. Y dice, termina diciendo el versículo 18, para que en todo tenga el primado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jesucristo, hermano, es puesto como aquel en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, según lo dice Colosenses 2. Vamos ahí a Colosenses 2, versículos 9 y 10. Porque en él, o sea, en Cristo, en él habita toda la plenitud de la divinidad. La versión 60 dice deidad, es lo mismo. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda, hermano. Y para aquellos que creen que creyendo solamente en Jesús como el todo, como el Padre, como nuestro Dios, estamos incompletos, y hasta dicen, estos están huérfanos, solamente tienen a Jesús, no tienen al Padre, no tienen al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia si tenemos a Jesús solamente, hermano? ¿Qué dice la Biblia ahí en el versículo 10? Que en Él, es decir, en Cristo, estáis como completos. Si tiene a Cristo como su Señor y Dios, ¿qué le hace falta? Nada. En Él estamos completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante entonces este mensaje, hermano, de situar o de poner a Jesucristo como Dios, el Creador, como la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y aquel en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en aquel cuerpo habitó toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso dice 2 Corintios 5:19 que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados. Dios estaba en Cristo. Y el Señor lo dijo también en Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice, no sabemos a dónde vas y no sabemos cuál es el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va, sino nadie viene, refiriéndose a él mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No crees que vino la pregunta y le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Tanto
tiempo ha que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? Estoy citando lo que dice el Juan 14, del versículo 6 en adelante. Entonces, ahí está, hermano, en Él estamos completos. Gloria a Dios. Los hermanos de Colosas, hermano, habían sido influenciados por doctrinas en las cuales les decían como que tenían que hacer algo más para ser salvo, hacer inclusive las obras de la ley. Y Pablo les aclara también esto. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 8. Amén. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Que nadie los engañe. Y como ya vimos, coloca a Cristo como aquel en el cual habita toda la plenitud de la divinidad, o todo lo que es Dios corporalmente. Divinidad es Dios, amén. Y luego les dice en el versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Había sin duda una doctrina que les decía, miren, para que estén completos necesitan circuncidarse, según como lo decía la ley de Moisés. Pero ahora Pablo les aclara y les dice que somos circuncidados más bien quitando el cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Sigue diciendo, versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14 les dice, rayendo, o la versión 60 dice, anulando el acta de los decretos, refiriéndose a los decretos de la ley, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Para aquellos que estaban siendo influenciados de que necesitaban guardar los ritos de la ley o los decretos de la ley, Pablo les dice, toda esa acta de los decretos el Señor la dejó clavada en la cruz. Versículo 15, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Y por cuanto el Señor hizo esto posible, hermano, dice el versículo 16, por tanto nadie os juzgue, o en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de días de reposo. Por tanto, ¿qué? Por tanto el Señor ya anuló el acta de los decretos de la ley. Ya nadie juzgue que si come puerco o no debe de comer puerco. Ahora Pablo dice, hermano, también escribiendo a Timoteo, que todo lo que Dios creó es bueno, tomándolo con nacimiento de gracias. Así está escrito en 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándolo con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero ahí estaban, hermano, esa influencia queriendo decir, miren, es que no deben de comer esto, no deben de comer lo otro, deben guardar los días de reposo. Ya el Señor, dice el versículo 17,
que todo eso era la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Qué necesidad de quedarse en la sombra cuando ya tenemos a Cristo y en Él estamos completos, hermano? Todo lo que la ley era, hermano, o todo lo que fue la ley era la sombra de lo porvenir, de lo que había de venir. Usted ha visto una persona que viene y si el sol le está de espaldas, ¿qué es lo que llega primero de esa persona? La sombra. Sí, así fue la ley. La sombra de lo que había de venir. Cristo, hermano, ya no es la sombra. Cristo es lo real y del cual descansamos. Él es nuestro reposo. Todo lo que la ley decía, hermano, era la sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Además, hermano, mire qué doctrinas tan extrañas habían entrado a los hermanos de Colosas. Pues mire lo que les dice en el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. ¿A quién? A los ángeles. Ya se habían metido, hermano, hasta en culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Es decir, no teniendo a Cristo, porque Cristo, Él es la cabeza. Se habían metido, hermano, hasta en culto a los ángeles. Hay doctrinas, hermano, en las cuales se dicen llamar hermanos y practican de alguna manera culto a los ángeles, que tienen contactos con los ángeles, con el ángel. Por ahí hay uno que hasta le llaman el ángel Moroni, que vino a mostrarle todo lo que fue el otro testamento de Jesucristo para América, o mejor conocida la doctrina como de los mormones. ¿Sí? Culto a los ángeles. Sin embargo, hermano, cuando Juan se quiso postrar delante de los pies del ángel que le mostraba todas aquellas cosas, estoy refiriéndome al Apocalipsis, dice Apocalipsis 22:8, yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Algunas versiones católicas dicen, adora solamente a Dios. Y aunque no toman el consejo de la palabra, porque por ahí en una colonia en Guadalajara hay el templo de los 3 arcángeles, y ahí los adoran, a los 3 arcángeles, al arcángel Miguel, entre ellos, y bueno, no me acuerdo qué otros nombres dan. Y hay quienes practican, hermano, culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados en el sentido de su propia carne. Por eso es que Pablo dice, miren, no necesitamos ningún culto a los ángeles, no necesitamos ninguna práctica de la ley. En Cristo estamos completos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la cabeza. Él es el creador. Y teniendo Cristo, estamos completos. Amén. Luego, Pablo
Pablo en esta carta a los Colosenses les recuerda cómo el Señor los ha llamado a vivir una nueva vida, dejando las tradiciones de los hombres, dejando aún la ley del antiguo pacto, dejando todas esas cosas. El Señor nos ha llamado a vivir una nueva vida. Y lo hace mención ahí en el capítulo 3, cuando dice en el versículo 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya hemos explicado, hermano, que Dios como tal, hermano, no tiene una derecha o no tiene una izquierda. Él lo llena todo, sino que se refiere, hermano, diestra en cuanto a poder. Y Cristo, hermano, es la potencia de Dios. Así está escrito. Pablo lo dice a los Corintios: Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Él es, hermano, la potencia de Dios, según dice 1 Corintios 1:24. Cristo, potencia o poder de Dios. Por eso Él es el que está a la diestra de Dios, no hablando literalmente de una ubicación, de un lugar, sino hablando de que Cristo es el poder de Dios. No una segunda persona, no un segundo Dios, sino Cristo, la diestra de Dios, el poder de Dios. Versículo 2 sigue diciendo de Colosenses 3: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él es, hermano, también como dice el 1:27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Leemos también el 1:27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Por eso el 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en esta nueva vida que debemos de vivir, y que Pablo también exhorta y amonesta a los hermanos de Colosas, les dice, volviendo al 3:5, amortiguad o haced morir, dice la versión 60, vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué hay que hacer morir? Fornicación, inmundicia, ¿qué más? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Quién dijo que solamente adorar una imagen era idolatría? No, hermano, también la avaricia se puede convertir en idolatría, o de hecho es idolatría. Amén. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Aquí Pablo hace la diferencia de lo que fue en otro tiempo y de lo que debe de ser ahora en este tiempo. Versículo 8: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni incita, siervo ni libre, mas Cristo es, ¿qué cosa, hermano? Es el todo
y en todos. ¿Estaremos completos, hermano, en Cristo? Claro que sí, pues dice ahí el texto que Cristo es el todo. El todo, Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Así está escrito de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. También el apóstol Juan lo dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, diciendo: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios. Por eso este texto termina ahí en ese versículo 11, dice: Cristo es el todo y en todos. Amén. En todo, sea griego, sea judío, sea la circuncisión o la incircuncisión, en cualquier raza, en cualquier, como lo haya llamado el Señor es el todo y en todos. Ahora nos habla de una vida transformada. Entonces, cuando dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad o de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Nos hablan, como le habló a los colosenses, hermano, una vida transformada en Cristo. Bueno, pues también nos habla a nosotros, debemos vivir una vida transformada en Cristo. Amén. Luego, hermano, a partir del versículo 18 habla de las relaciones en el hogar y aún fuera del hogar. Es que la palabra de Dios, cuando habita en nosotros en abundancia, hermano, tiene repercusión en todas las áreas de nuestra vida. No nomás cuando estamos reunidos como iglesia o congregados, para que usted, hermano, cante y para que usted ore y lea la Biblia en este lugar. No se limita aquí solamente. Cuando alguien realmente, hermano, ha sido transformado, hermano, por el poder de Jesucristo, esa transformación se echa de ver en su trabajo, en su casa, como padre, como esposo, como hijo, como hija, como madre, como padre, en todas las áreas de su vida, aún como buen trabajador, en todo, hermano, como buen ciudadano, hermano. Pues hasta un cristiano como buen ciudadano tiene temor, hermano, de aventar un papel en la calle. Y no porque no haya multa como en Estados Unidos, que ponen $5,000 de multa. Así dicen, más que en inglés, ¿verdad? $5,000 de multa al que tire basura, y luego ponen en las entradas de los freeways o de las autopistas ese anuncio. Pues algunos, por temor a la multa, pues no lo hacen. Pero nosotros no lo hacemos por temor a la multa, lo hacemos por temor a Dios y porque nuestra vida transformada se refleja en todos los ángulos o en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, hablando de cómo repercute nuestra transformación en Dios, en todas nuestras relaciones, mire lo que dice el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pero ¿cómo? Como conviene en el Señor. Amén.
Las casadas deben de obedecer, sí, a sus maridos, pero siempre y cuando sea como conviene en el Señor. ¿Qué tal si el marido le dice, pues nos vamos a un bailecito y tú tienes que estar sujeta a tu marido? No, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaré sujeta, pero como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Amar es un verbo, ya hemos dicho esto, hermano, no es un sentimiento, es un verbo, y un verbo se lleva, es porque se practica, se lleva a la obra. Es un mandamiento que hay que poner por obra. Amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles, o dice la versión 60, no seas ásperos con ellas. Amén. Ásperos con ellas. ¿Qué es eso? Que nomás cuando era joven y todavía no se casaban, así trajera una bolsita insignificante y le ayudó con la bolsa. Así tuviera toda la juventud, le abro la puerta del carro. Y ahora que ha parido a sus hijos, que es una mujer trabajada, cansada y en algunos casos hasta operada, ni la puerta del coche le abre. Bendito el nombre del Señor Jesús. No debe de ser así, hermano, como se vive en el mundo. Ahora dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles o ásperos con ellas. Recuerde que la mujer es un vaso más frágil siempre, no solamente cuando era soltera y que estaba en su juventud, sino ahora de casada, con mayor razón, es un vaso frágil. Amén. Hijos, ahí va para los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Que le festeje el Día de la Madre? No, por favor, hermano. Esos festejos terminan peleándose los hijos y la mamá ahí preocupada, después de haber trabajado tanto para hacerle una comida a los hijos tan bribones que van y se sientan nomás a la mesa. Y muchos de ellos ni siquiera cooperaron para 1 kilo de tortillas. Qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, pero eso es allá en el mundo. Aquí el Señor nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, ahí va para los padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. 22, siervos, obedeced en todo vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. Ya hemos dicho que es servir al ojo, ¿verdad? Aquellos que dicen, ahí viene el patrón, te va a ver, échale ganas. Y ya nomás pasa el patrón, ya despreocúpate, ya se fue. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no haya acepción de personas. Sigue diciendo, amos, ahí está para los patrones, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella, con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Nosotros ante la gente, hermano, ante el mundo, ¿qué debemos de hacer, hermano? Hablar la palabra, manifestar, hermano, la palabra.
como nos convenga también hablar, con la palabra sea bien sazonada, como dice ahí el versículo 5 y 6, andad en sabiduría. ¿Para quién? ¿Para con quién, hermano? Para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Se fija que ahí está nuestra relación hasta con el mundo? ¿Cómo debemos de reaccionar, hermano, ante el mundo? Con palabra de Dios, y que respondamos como conviene a cada uno. O como dice también el apóstol Pedro, estar preparados para responder a cada uno con reverencia o con temor de Dios, hermano, que estemos preparados para responder acerca de la esperanza que hay en nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta, hermano, es la carta a los Colosenses, repito, o concluyendo, escrita desde la cárcel en Roma, ¿sí? Y que en esta carta, pues Pablo menciona consejos a los hermanos de Colosas, gloria a Dios, de cómo les convenía primeramente creer en el Señor como el Dios creador, como el Dios el cual es antes que todo, la imagen del Dios invisible, que entendieran que en Él estamos completos y no necesitamos de los mandamientos de la ley, ni tampoco de la adoración a ningún otro ser o culto a los ángeles. Y cómo habla de una vida transformada que se vive en Dios y que repercute en todas nuestras relaciones, ya sea del hogar y aún con los extraños. Alabamos el nombre de Jesucristo. Debemos, hermano, aprender de estas cartas que son escritas también para nuestra enseñanza.